Bueno, sin ser más, para entrar en la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ya se ha orado previamente por esta predicación. Y en el libro de Lucas 15, 11 y 17 dice la palabra de Dios, parábola del hijo pródigo. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Esta predicación lleva por título decisiones. Es importante saber que cuando una persona llega a un estado de no entender de que va a hacer un mal gasto y que va a hacer mala manipulación de aquello que Dios le encomendó, de aquello que Dios le dio, de aquella palabra que Dios le ha dado, de aquellos bienes que Dios le ha dado, es porque en su vida alrededor de esa persona se ha puesto un sesgo espiritual. El sesgo espiritual es importante saber que es cuando te dejas de llevar por muchas personas que te dicen, a este hombre tuvo que haberle pasado lo siguiente. Personas alrededor de sí diciéndole, mira, pero tú te estás reventando de trabajo y tu padre, mira, y tu padre lo que se está llenando del esfuerzo de ustedes dos, porque eran dos hermanos. Pero resulta que el menor, escuchando quizás palabras de otras personas diciéndole, mira, se está llenando y tú no te estás llenando, y mira, el hombre no se piensa morir nunca, y tú todavía ahí trabajando duro, y palabras para allá y palabras para acá, y el hombre se llenó de dudas en su cabeza, y al llenarse de dudas en su cabeza que se creó un sesgo espiritual. Y usted preguntará en este día, ¿qué significa la palabra sesgo? El sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias. Es decir, cuando estamos hablando de que las propias creencias, pero de algo de una manera equivocada. Cuando esa persona le habían dicho o le habían comentado de que tu padre es el que se está llenando y tú eres el que te está reventando en trabajo, era algo realmente que no era así. Los padres nunca tienen la tendencia a buscar de aprovecharse de los hijos, o por lo menos en una gran mayoría de los casos en la tierra de Jerusalén o la tierra de Israel. Allá hay una moral muy tremenda porque todo se lleva conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando hay hipótesis en la persona que le empiezan a decir, mira, esto es lo que está pasando, el hombre se está llenando y ¿qué pasa? Te estás volviendo viejo y no estás disfrutando tu vida. Entonces empezaron a decirle desproporcionadamente todas esa cantidad de cosas, y eso es lo que hace el sesgo espiritual, hace que las decisiones que se tomen en la vida sean de manera errada. Entonces lo que hace el sesgo espiritual es que la persona se equivoque cognitivamente por todo lo sistemático que hay alrededor de la persona. ¿Qué pasa en este caso? Del razonamiento productivo. Las personas muestran esa tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva, o cuando la interpretación cegadamente de cosas negativas de manera errada por causa de que hay un sesgo espiritual. Eso es lo que hace que cualquier persona tome una mala decisión en aquello que es malo, pero para sí mismo lo agarra y lo toma. Entonces, tremendo. La persona debe estar centrada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de buscar la palabra de Dios, de guiarse por la palabra de Dios, así como ese hijo pródigo que tenía un sesgo espiritual y tuvo malas decisiones en su vida, perdió todo, y teniendo mucha hambre, el sesgo espiritual se le fue. Se le fue el sesgo espiritual y vino el razonamiento así.
Cuando vino el razonamiento en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Y resulta que ellos comen y tienen sus 3 comidas, comen sabroso, comen alimenticio. Y yo deseando estas algarrobas, el hombre volvió en sí y dice, me volveré a la casa de mi padre y me pondré como uno de sus jornaleros. Porque ¿qué pasa? Que él sabía que en la casa de su padre hay, y de manera espiritual, ¿qué vendría haciendo esto? Aquel cristiano que ha salido de la iglesia, aquel cristiano que pide que en fulano de tal me está haciendo la vida imposible. Usted debe de recordar que no importa la persona que haya sido la que hizo que usted tuviera ese deseo de salir de la iglesia, usted debe buscar y saber que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que es contra principados, contra espíritus que están en las regiones celestes. Entonces ahí es que tenemos que atacar en el nombre de Cristo Jesús, a través de la oración, a través de las promesas dadas por Dios a nuestras vidas, a nuestras almas. Hay que en el nombre de Cristo Jesús seguir adelante. También me dice la palabra de Dios a referencia de seguir adelante y de que tener adecuadamente buenas decisiones. En el libro de Proverbios 18, 1 al 3 dice, su deseo busca el que se desvía y se mete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Es el 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él la deshonra y la afrenta. Ahora bien, sabemos que cuando hay un sesgo espiritual, como a ese hombre que le pasó, que llegó un momento que quería comer algarroba, cualquier cristiano le va a pasar eso cuando anda con malos conocimiento, con un mal conocimiento por personas que aconsejan de mala manera. Un hermano no hace mucho me había mandado un mensaje y empezó a hablar mal y decir que no, que las personas pecadoras, mira que fulano de tal, mira que fulano de tal. Y yo vengo y le digo, mira varón, pero es que realmente el propósito es que nos ayudemos unos a otros y que la persona no esté pendiente de la vida de los demás, por lo menos no de manera negativa, esté pendiente de su vida, en oración, en ayuno, en conocimiento. Porque si anda pendiente de los demás, del que hacen, del que no hacen, del que dejó de hacer, pero si usted por estar pendiente de los demás deja de hacer aquello que Dios le mandó a hacer, usted está cayendo en el mismo pecado que esas otras personas. De aquellas personas que usted está hablando de que están cayendo en un pecado muy grave, usted está haciendo también su vida pecaminosa por estar pendiente de los demás. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, en autor y consumador de la fe. Entonces el hombre varón seguía todavía ahí, pero yo sentí en un momento que Dios respalda esa palabra, y cuando respaldó esa palabra, porque le mandé un audio bastante largo, como de 40 minutos, y el hombre fue tocado, fue movido a razonamiento. Por eso es importante que su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No se entremeta en otros negocios que no sean suyos. Cada persona que está buscando de Dios, eso lo hacen ellos a su conciencia. Ellos tienen el camino del bien y el del mal para elegir. Y es importante saber de que usted es el que debe estar pendiente de su salvación. Debe estar pendiente de su vida, de su familia, de usted mismo. Está bien, si los demás estaban haciendo, gloria a Dios. Y el que no está haciendo, bueno, en algún momento se va a reintegrar y va a ser, pero no es bueno estar juzgando a la persona porque no sabemos si esa persona comió, si esa persona no comió, si esa persona está enfermo o enferma, si esa persona, y no solamente se puede estar enfermo físicamente, sino también se puede estar enfermo de manera emocional, de manera armática se puede estar también enfermo, y si la persona no sabe eso y empieza a juzgar, usualmente pasa lo siguiente: juzga a la persona, y después que juzga a la persona, por no saber que Dios tiene un proceso con esa persona, a la persona se le regresa la reprensión. Se le regresa la reprensión de que le estaban haciendo al otro, se le regresa para que también la viva, para que después termine experimentando que hablen de él o que hablen de ella, así como él mismo habló de ella o de él de otras personas. Es algo que se cumple. La Biblia dice, con la misma vara que midas serás medido. Y así es tremendo, porque es momento de tomar decisiones, de buscar y afirmar tu vida en todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que
Hay cosas en casa que pueden estar dañadas de hace mucho tiempo. Se tiene el material, se tiene cómo, pero la persona no lo manda a arreglar. Es preferible que la persona busque de regalar eso, porque cada vez que usted ve algo en su casa que está dañado y no está reparado, le va a producir un desosiego, algo, va a haber algo malo ahí que se produce a cada rato viendo aquello que está dañado. Si está dañado, o lo arreglas o lo botas. Es lo más adecuado en el nombre de Cristo Jesús. A mí me dice la palabra en el libro de los Salmos, a referencia de nuestras decisiones, dice en el 25:4 al 5, dice así: Señor, muestra tus caminos y enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Esperar no significa estar sentado en un lugar. Esperar en Dios es estar en movimiento, estar buscando de la presencia de Dios, esperando en su palabra, buscando conocimiento, sabiduría, inteligencia en su palabra, predicando la palabra de Dios. Y no porque no, que no soy predicador, que no soy predicadora, no, que no soy evangelista, no soy, eso no. La Biblia lo dijo claro, lo dejaron claro, la palabra de Dios en el libro de Mateo 28:19, cuando habla de la gran comisión, dice: por tanto, y hacer discípulos. Es un mandato, es una imperativa de que la persona vaya y haga discípulos a todas las naciones. No importa lo que tú tengas, que si no eres buen evangelista, que si no eres pastor, que si no eres profeta, no importa. Si usted no sabe que no es nada de eso, no importa, entregue la palabra y Dios va añadiendo más, va añadiendo cada día más lo que ha de necesitar usted en herramientas para poder buscar el reino de los cielos, para poder entregar la palabra. Dios dota de herramientas a muchas personas que están buscando de la palabra de Dios, porque han tomado una decisión en buscar de su presencia, en buscar de sí en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice también en el libro de los Salmos 143:8, dice: por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo de andar, pues a ti elevo mi alma. Qué tremendo esta palabra, elevar nuestra alma. Es aquella persona que dice: te doy todas mis emociones, porque en mi alma están todas las emociones. Cuando elevo a ti mi alma, elevo a ti todas mis oraciones y todas mis emociones las pongo en tu mano. Cuando una persona habla de que elevo a ti mi alma, es porque está diciendo: Señor, todas mis emociones las pongo delante de tu presencia, porque tú eres el que tiene la manera adecuada de poder llevar mi vida, de poder guiarme en el nombre de Cristo Jesús. En testimonio quiero decirle varias cosas. Había una joven, una señora, que ella pedía oración y decía: no, pero ora tú, porque tú tienes más eso que tienen los evangélicos. Bueno, yo te digo, mira, realmente la Biblia no me dice específicamente de que yo sea más especial que tú, o que algún hermano que esté en la iglesia sea más especial que tú, porque así como Dios murió por mí, también murió por ti. Y bueno, yo puedo orar por ti, por supuesto, pero es necesario que tú busques de la presencia de Dios. Es necesario, como dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Es decir, la persona debe de buscar. Está bien que tú busques oración y pidas oración, pero es necesario que tú como persona, tú como cristiano, tú como una persona que está comenzando o que tienes mucho tiempo, eres una persona que debe de buscar y orar tú mismo por los tuyos, por ti mismo. Padre Santo, mira, te pongo todo delante de tu presencia. Tienes que tomar una decisión y no que pasen los años, los meses ahí sin hacer nada. La persona tiene que reactivarse en el nombre de Cristo Jesús. Ay, cuando en aquel tiempo yo predicaba de esa manera. Ay, cuando aquel tiempo yo hacía esto para Dios. Mientras tú estés vivo, puedes hacer cosas para Dios. Puedes trabajar en la obra para Dios. Puedes mantenerte en el nombre de Cristo Jesús en la obra y trabajar para Dios. Nunca es demasiado tarde en el nombre de Cristo Jesús. Toma una decisión en el nombre de Cristo Jesús, así como esa señora, que hay personas que no logran cambiar su vida porque no logran ponerse a orar. Solamente desean vivir de las oraciones prestadas de las demás personas, y eso no funciona. Tienes que buscar en el nombre de Cristo Jesús, buscarlo a Él, servirle a Él en el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que han tomado decisiones muy malas en su vida. Hay personas que se han tatuado que si el nombre de la novia o el nombre del novio. Y resulta que después, cuando van a buscar empleo en alguna compañía,
resulta que le ven el tatuaje y le dicen, mire, ¿y eso qué es? Entonces, ¿qué pasa? No lo terminan contratando porque cree que es un pandillero. Y eso sucede en muchas partes del mundo. No tome la decisión de estar estampándote eso en el cuerpo. La Biblia dice en el libro de Levítico 19:28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Eso lo dice la palabra de Dios, porque no te debes hacer ninguna cosa, montarte en nada arriba de tu cuerpo, porque eres templo del Espíritu Santo. Había un soldado también que tomó una decisión, la mujer lo dejó, y eso fue una noticia que corrió mucho por Venezuela, y resulta que el joven tenía mucho desamor, tan solamente tenía 25 años, el hombre entró en desamor, porque la novia lo dejó, y resulta que con el armamento de reglamento que era para hacer guardia, una AK-103, el hombre tomó la decisión porque se dejó escuchar. Cuando la persona empieza a escuchar al diablo, que mira que no eres poca cosa, mira que no vales nada, mira que eres una porquería, mira que no sirves para nada, ni siquiera sabes freír un huevo. Y cuando te deja de decir todas esas cosas, cuando el enemigo logra hacer esas cosas en ti, resulta que el enemigo abre una puerta, y si en esa puerta entra, puede también entrar la muerte con él mismo. Resulta que el joven que tenía esa AK, tenía esa AK-103 de calibre 7.62, que es una bala que puede correr casi 4 kilómetros. El hombre se hizo un disparo y obviamente se mató. Y eso corrió mucho tremendo. Tú tienes en ti la decisión de no hacer cosas como esas. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busca a Dios y Dios va a llenar tu vida de su Santo Espíritu. Dios va a poner su Espíritu en ti. Cuando Jesucristo le decía a sus discípulos, es porque el Espíritu que mora con ustedes, el cual mundo no puede ver ni le conoce, pero ustedes le ven y le conocen, porque el Espíritu mora con Osa, Rabacanda, la Masella, la Masoja, porque el Espíritu Santo mora con ustedes. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando los tenemos en plenitud, tomaremos buenas decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Las tomaremos en el nombre de Cristo Jesús porque Él mora en nosotros, porque Él se ha manifestado en nosotros. Mira lo que me dice la palabra en el libro de Deuteronomio 30:19, dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, escoge la bendición, escoge la vida, la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Toma una decisión en el nombre de Cristo Jesús. No se trata solamente de oración, no se trata solamente de lectura. Se trata de que tú te pongas manos a la obra con aquello que necesitas, con aquello que necesitas buscar, con aquello que necesitas buscar. Tienes que tomar una decisión en el nombre, Osa, Rabacanda, la Masella, la Masoja, en el nombre de Cristo Jesús. Debes tomar una decisión en su palabra, fundado en su palabra, en su poder, en su Santo Espíritu. Debes mantener en el nombre de Cristo Jesús. Había un varón en testimonio también contándoselo, un varón que estaba buscando de la presencia de Dios de una manera, ya estaba arrepentido, ya se había bautizado y estaba recorriendo casi toda Venezuela. En campaña que veía se metía, mira que esa campaña va a ser poderosa, y el hombre se la pasaba metidos en campaña porque él quería recibir el Espíritu Santo, y él quería recibir el Espíritu Santo, y se metía en un lugar, se metía en otro, se metía en un lugar, se metía en otro, y resulta que llegó un momento que el hombre se había empezado un poco a desanimar, y resulta que consiguió a uno de esos hermanos fogosos en la presencia de Dios, y de repente: ¿qué tú andas buscando, varón de Dios?, le dice ese varón. Y cuando le dice: cuya, ando buscando que el bautismo del Espíritu Santo en mi vida.
Y el varón viene y le dice, lleno en el Espíritu Santo, le dice, por cuanto ha buscado, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Y el hombre recibió el Espíritu Santo porque lo estaba buscando. Cuando alguien está buscando a Dios, lo va a encontrar. Si usted lo está buscando, lo va a encontrar. Si usted lo está buscando, lo va a hallar. Si lo está buscando porque necesita que Él te supla una necesidad, Él te la va a suplir, pero tiene que buscarlo en espíritu y en verdad. Cuando lo busca en espíritu y en verdad, Él va a suplir aquello que necesita, aquella casa que necesita, aquel carro que necesita, aquel empleo que necesita, aquella ayuda idónea que necesita. Dios te la va a suplir si empiezas a buscarlo de cuerpo, alma y espíritu. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, le dices, Padre Santo, aquí estoy, Padre amado, mi cuerpo, mi alma y tu espíritu, mi espíritu te pertenecen, Padre Santo. Haz conmigo, Padre Santo, como tú quieras. Transfórmame en el nombre de Cristo Jesús, así como ese hombre recibió el Espíritu Santo porque lo estaba buscando de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú buscas, Dios te va a bendecir, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando lo busca de todo vuestro corazón, lo vas a hallar, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo en una ocasión que estaba en una iglesia llamada la Sal de la Tierra, y yo recuerdo que yo estaba orando intensamente, y recuerdo que cuando estaba orando intensamente, Dios me lleva a esa iglesia, y cuando me lleva a esa iglesia, yo estoy ahí y me pongo a orar, saludo al pastor, saludo a la gente que están ahí, y me pongo a orar, y no sentía el deseo de pararme de orar después que había saludado a los hermanos, porque sentía que Dios me decía, quiero que te arrodilles porque quiero hablar contigo. Y yo me arrodillé y me puse a orar a Dios. Cuando me pongo a orar a Dios, de alguna manera Dios hace que entre en un estasis. Y cuando entro en ese estasis, veo a todas las personas de una manera cristalina, como si estaba viéndolos a toditos en espíritu. Y Dios me dejaba ver a cada persona su condición de cómo estaba por dentro. Y resulta, te he traído aquí con un propósito, me dice el Señor. Te he traído aquí con un propósito. Y cuando empiezo yo a hablar con una hermana después que termina el culto, una señora mayor en ese momento, qué sé yo, tendría yo 30 años, esa hermana tendría como unos 50, y yo empiezo y veo lo que Dios me empieza a hablar y a decir, empiezo a hablarle a esa hermana, y esa hermana tenía un dolor muy profundo adentro de sí, que ese dolor, a causa de ese dolor y a causa de eso que estaba pasando en su vida, había parado el Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo ya no la bendecía, no la hacía hablar en lenguas, y ella estaba clamando y diciéndole, Señor, ¿por qué no hablo en lengua? Y resulta que Dios viene y le revela, aquel muchacho que tú ves como si fuera tu hijo, no siéndolo, y queriéndolo como si fuera tu hijo, no siéndolo, y enfocando la mirada en él como si fuera tu hijo muerto, eso me molesta, decía el Señor, eso me molesta, porque él no es tu hijo muerto, él simplemente es un muchacho que también perdió a su madre, pero no es tu hijo. Y por causa de esa idolatría que se había hecho en esa hermana, como esa clase de idolatría, ella había dejado de sentir la presencia del Espíritu Santo. Y yo le recuerdo que le decía, hermana, sobre usted hay un manto lleno de la masella. Hay un manto encima de bendiciones, de la bendición del Espíritu Santo, que va a caer cuando usted entienda que eso que Dios le ha puesto frente de usted no es para que lo transverse, es un muchacho que necesita de su ayuda, pero no lo idolatre como si fuera su hijo. La hermana en el momento exacto entendió, sí, de verdad que hay cosas que yo he pensado como si fuera mi hijo, y de verdad he hecho mal, lo reconozco en el nombre de Cristo Jesús, pero tomo una decisión, dice la hermana, renuncio a esa mentalidad, lo seguiré ayudando, pero renuncio a esa mentalidad, pero contar que Dios me bendiga nuevamente. Cuando la hermana dice contar que Dios me bendiga nuevamente, ella empezó a sentir la presencia de Dios. Yo me paré, no le dije más nada, digo, yo esperar.
de que se tranquilice un poco y después vamos a desatar en el nombre de Cristo Jesús esa bendición. Y resulta que la hermana empezó a sentir la presencia de Dios, empezó a estremecer, pero no hablaba en lengua. Cuando dije, ya hermana, ya se tranquilizó, y dijo, sí, está bien. Entonces cuando la hermana se tranquilizó, yo le dije, recibe el manto del Espíritu Santo. Cuando le dije así en el nombre de Cristo Jesús, la hermana empezó a hablar en lengua, descendió una gloria en ese lugar, enseñó una nube en ese lugar. El lugar se veía como si hubiera una nube, como si algo se estuviera quemando, pero emanaba de ella, había una presosa, rabacanda, lama sella, lama soja, emanaba una presencia del Espíritu Santo en ella de manera asombrosa, porque tenía mucho tiempo pidiendo eso. También entró un joven después, que esa hermana, mientras estaba hablando en lengua, literalmente la iglesia ya se había quedado vacía, y entró un joven y el Espíritu en profecía empezó a profetizarle, te vi cuando estabas hablando con tu amigo que era negrito, te vi que venías para acá, te vi llorando en las noches, y el muchacho fue quebrantado en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, fue quebrantado. Ahora es momento de tomar decisiones en tu vida, de buscar la presencia, de dejar aquello que te está haciendo daño en tu vida, de dejar eso a un lado, de quitarlo de enfrente de ti. Aquello que no te deja avanzar, déjalo en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que no te deja avanzar, déjala en el nombre de Cristo Jesús. Deja eso que no te deja avanzar en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Y eso es lo que desea Dios, que estés publicando las alabanzas, las adoraciones, porque cuando predicas la palabra de Dios, Dios va agregando lo que tú necesitas en tu vida, pero no puede ser al revés, no puede ser de otra forma. En el nombre de Cristo Jesús debes tomar decisiones en tu vida. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:15, mira que he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Así que decide bien, decide por las bendiciones de Dios, decide por la presencia del Espíritu Santo. Dice el libro de Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú encomiendas a Jehová tus obras, a nuestro Señor Jesucristo, las obras, tus pensamientos serán afirmados en el nombre de Cristo Jesús. Libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7-9 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que te ha dado Dios en el nombre de Cristo Jesús. Él te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que hace Dios en tu vida, es lo que hace Dios. Por eso es necesario que cambies tu vida tomando decisiones según la palabra de Dios. Honra, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y Él te bendecirá grandemente. Y no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, tú vas a tener problemas, pero ¿qué pasa? Que cuando tienes el conocimiento de Dios, los problemas se presentan como algo que siempre se puede resolver. Pero cuando alguien no tiene la presencia de Dios, no tiene el conocimiento de la presencia de Dios, los problemas se presentan como algo que son muy tremendos de superar. Pero todo se puede superar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo se puede superar en su nombre, todo se puede superar porque la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Cuando la persona dice que no puedo hacer esto, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin tan solo pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él hará en tu vida aquello que no pudo haber, que no quiso nadie, aquello que no han podido hacer las personas. Él todo lo puede hacer, Él todo lo puede hacer. Es tremendo esta palabra. Toma decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Toma las decisiones de caminar por el camino recto, que es el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios. Camina por la palabra de Dios, es el camino correcto. Tu vida cambiará como ese varón que recibió el Espíritu Santo. Tu vida cambiará como esa hermana que recibió la presencia del Espíritu Santo. Tu vida cambiará como aquel joven que llegó de último a la iglesia, que también su vida cambió. Tu vida cambiará si te acercas a Él. Él hará en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Sí, carrabacanda, la masella, la masoja. Oh, sarrabacanda, la masella. Si decides por Él, Él cambiará tu vida en el nombre de Cristo Jesús.
Yo quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas personas que no han tomado la decisión de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a esta oración conmigo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, yo tomo la decisión, Padre amado, de recibirte en mi corazón. No quiero tomar más. No quiero tener más licor en mi vida. No quiero tener más droga de ningún tipo en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. No quiero estar viviendo bajo los analgésicos y medicamentos. Padre Santo, yo quiero vivir bajo tu presencia, Padre amado. Quiero vivir contigo, Señor de los cielos, Padre amado. Quiero buscar de tu presencia. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anulo toda maldición generacional de mi vida, en cuerpo, alma y espíritu. Maldiciones generacional, Padre amado, Padre eterno. Las anulo todas en el nombre de Cristo Jesús. Maldiciones de padres, maldiciones de madre, maldiciones de familia, maldición de cualquier tipo de enfermedad, anuladas todas en el nombre de Cristo Jesús, todas pegadas en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé tú mi Dios, Padre amado, porque soy tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús te ama. Dios no osa rabacanda la mosella. Dios no te ha desechado. Dios no te ha desechado. Tú fuiste la que te apartaste. Tú fuiste el que te apartaste de Dios. Toma decisión, osa rabacanda la masella. Regresa a la iglesia, busca a tu familia. Regresa a la iglesia, busca a tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Que la familia en Cristo Jesús te ama. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Muchas bendiciones. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, muy agradecido de nuestro Señor por su palabra que hemos escuchado a través del evangelista Rafael Caro Saravia desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las naciones. Muchísimas gracias, mi hermano, que el Señor lo continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.